Hola chicos, mi nombre es Isabel Franco Jiménez, soy su maestra de matemáticas y bueno, pues desafortunadamente nos tocaron tiempos difíciles de pandemia. Primero que nada, pues no les puedo explicar en vivo, pero voy a tratar de mandarles estos videos donde les explique el contenido de su guía. Vamos a estar trabajando con su guía y en las sesiones en vivo solamente lo vamos a ocupar para despejar dudas. En estos videos yo les voy a explicar o les voy a tratar de explicar en palabras más coloquiales el contenido de su guía. Ustedes pueden empezar a estudiarlo porque es a partir de ella donde vamos a dejarles actividades para que ustedes puedan acreditar este curso. Entonces, el reto es grande, tenemos 4 semanas, el contenido es amplio, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo más interesante posible o lo más, digamos que diluido posible para que ustedes puedan alcanzar lo básico, los conocimientos básicos. Obviamente hoy en día ustedes pueden encontrar mucha información a través de internet. Les sugiero que lo hagan, pero bueno, vamos a trabajar con este video y hoy les voy a explicar su primer bloque, el bloque que tiene que ver con números y operaciones aritméticas. Es muy importante que ustedes revisen la sesión 1 que inicia a partir de la página 20 de su guía. Entonces, en la página número 23 ustedes van a poder encontrar la información referente a este tópico que vamos a explicar aquí grosso modo. Entonces, les explico más o menos cómo inicia el contenido. Vamos a hablar un poco acerca de los números. Ustedes seguramente ya han manejado muchos números a lo largo de su vida. Se han encontrado con números negativos, se han encontrado con raíces de ciertos números, se han encontrado con números fraccionarios, han manejado seguramente números decimales, han visto este otro número que se llama pi. Pero resulta ser que aunque son números, tienen ciertas características y propiedades diferentes que los hacen pertenecer a un conjunto muy particular de números. Entonces, no todos los números son exactamente iguales, sino que pertenecen a cierta clasificación. Entonces, vamos a ver de qué trata esta clasificación. Miren, chicos, resulta ser que si ustedes, bueno, vamos a irnos a un plano más grande. Resulta ser que si nosotros pensamos, existe o investigamos, esto no lo vamos a ver aquí, incluso ustedes no lo van a manejar en el COBAO. Este símbolo se llama números complejos. Estos son los números complejos. Y los números complejos, resulta ser que fue un ingeniero el que desarrolló la forma y cómo representar estos números a través del plano cartesiano. Son de la forma A más BI, donde A y B son números reales e I es un número imaginario. No se los voy a explicar tal y como está. Por ejemplo, un número imaginario puede ser 2 más 3i. Este i representa la raíz de menos 1. Y ustedes dirán, profa, pero la raíz de números negativos no existen. Exactamente, por eso son imaginarios. Alguien imaginó que la raíz de menos 1 sí se podía calcular y utilizaron esa notación de i, dándole no el valor, sino una notación para poder construir todos estos números complejos. Ustedes pueden investigar más acerca de estos números complejos. No nos corresponde aquí, incluso pues hasta cierto semestre del COBAO, pues hasta quinto, sexto, ustedes no los van a manejar. Los que sí van a manejar y han manejado seguramente son este tipo de números, son los números reales. ¿Quiénes son los números reales? Ahora sí. Bueno, los números reales, pues son todos los números que conocemos. Estos números reales se representan a través de la recta real. Ustedes seguramente ya han manejado la recta real y en esta recta real está dividida en dos partes, los números negativos y los números positivos. En ellos ustedes pueden ubicar cualquier tipo de número de los que están aquí escritos en azul, los pueden escribir o los pueden identificar en esta parte. De hecho, yo les recomiendo siempre que, por ejemplo, el pi, que es muy complicado de ubicar, pues lo transformen a la parte decimal y traten de ubicarlo. Por ejemplo, 3.1416, podríamos decir que aquí está pi. Si hablamos del 1, podríamos decir que aquí se encuentra el número 1. Si hablamos del menos 10, podríamos decir que acá está el menos 10. Y así sucesivamente ustedes, todos los números, aunque parezca, ¿cómo les diré? Irreal
o muy difícil de imaginar, cada uno de los puntitos que conforman esta recta representa un número real y son infinitos, son una cantidad inmensa de puntitos que tienen un valor real y que forman esta recta. Bueno, los números reales, que son todos los números que existen y que ustedes ya han manejado, se clasifican o se dividen o están conformados por dos tipos de números, los números racionales y los números irracionales. Entonces, ¿quiénes son los números racionales? Los números racionales son aquellos que se expresan de la forma A sobre B, es decir, los números racionales son todas las fracciones, por eso algunos autores también les llaman números fraccionarios. Entonces nos dice, esto nos está diciendo que los números reales están conformados por números racionales, pero también por números irracionales. ¿Quiénes son los números irracionales? Los números irracionales son aquellos que no es posible expresarlos como una fracción. ¿Como quiénes? Por ejemplo, el número pi. ¿Por qué creen que no les digo el pi es esta fracción? O les digo el pi es tal valor. No, simplemente más adelante vamos a ver que no se puede expresar como una fracción. Bueno, entonces estos no tienen la forma de fracción. Voy a escribirlo aquí. A sobre B. No se pueden expresar de esta manera. Y los números racionales, a su vez, se clasifican o están conformados por otros números llamados números enteros. Y este es el símbolo para los números enteros. ¿Y quiénes son los números enteros? Seguramente ustedes ya los han usado antes. Los números enteros, pues van desde menos infinito hasta infinito y agarran los números negativos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, todos hasta el infinito. Entonces, estos son todos los números enteros, los que no tienen parte fraccionaria, tanto negativos como positivos. Y el 0, que acuérdense que este 0 es un número neutro, no tiene signo, ¿sale? Entonces, estos son los números enteros y los números enteros a su vez contienen otros números llamados números naturales. Obviamente este conjunto, así como esto va por jerarquía, ¿no? Este es un conjunto muy grande que contiene los números reales. Los reales es más grande este conjunto que estos dos. Y bueno, y así sucesivamente conforme va bajando se va haciendo el conjunto más pequeño. Los números naturales contienen a los números desde el... Algunos autores empiezan desde el 0. Yo voy a iniciar desde el 1, 2, 3, así sucesivamente hasta infinito. Son todos los enteros positivos. Cuando tú quieres decir entero positivo, escribes el símbolo de número entero, que es esta Z, y le agregas un signo más arriba. Entonces son los números enteros positivos. Y dentro de los naturales hay otros números conocidos como números primos. Entonces, estos números primos, bueno, pues más adelante vamos a ver en qué consiste y para qué nos van a servir. Seguramente, pues tú ya recuerdas un poquito acerca de ellos. Entonces, vamos a empezar por describirles algunas características de estos números en particular. Ya vimos, bueno, yo les voy a hacer aquí una cajita. Imagínense que ustedes en esta cajita de zapatos tienen todos sus números, ¿sale? Y aquí adentro de esta cajita tienes todos tus números reales. Estos números reales están divididos en dos partes. Una parte se llama números racionales y la otra parte, se llama números irracionales, ¿sale? Aunque parezca como que nos cuesta trabajo identificar números irracionales y aunque parezca ilógico, resulta ser que hay más irracionales que racionales. Fíjense, y si yo les preguntara ahí en vivo, piensa en un número irracional, pues a lo mejor ahorita porque escuchaste que te dije que pi era un número irracional, me dices pi, pero piensa en otro diferente a pi, otro número irracional diferente a pi. Bueno, hay muchísimos, ¿ok? Bueno, entonces, así como ven, acá están los racionales y acá los irracionales, y dentro de los racionales viven los números enteros, un cachito de ellos son números enteros, ¿sale?
Y dentro de los enteros hay un cachito también que forma parte de los números naturales. Dentro de los enteros viven los números naturales y dentro de los naturales a su vez viven un cachito de números que se llaman números primos. Así está, así está. Este se llama diagrama de Venn. Ustedes lo pueden investigar. ¿Qué es un diagrama de Venn? Es muy importante que ustedes, pues que están aprendiendo matemáticas, pues se interesen por conocer todo este tipo de conceptos. Esto en lógica de conjuntos se conoce como diagrama de Venn. Entonces, así más o menos es para que ustedes tengan una visión gráfica de cómo se clasifican los números. Y entonces, si la maestra dice que nada más son esos tipos de números, ¿por qué en la página 23 de mi libro tengo muchas descripciones de muchos números? Entonces vamos a ver estos números. Vamos a empezar pues con la parte bonita, con los números del tipo racional, con los números fraccionarios. Y entonces vamos a describirles un poquito y a recordarles un poquito acerca de estos números racionales. Ustedes dirán, qué aburrido que la maestra esté hablando acerca de estos números. Para mí no me parece nada interesante, pero resulta ser que estos números racionales pues tienen muchísimas aplicaciones en la vida cotidiana. Y bueno, para empezar, vamos a empezarlos a definir. Un número racional va a ser aquel de la forma A sobre B, donde estos dos puntitos en matemáticas se leen donde el A y el B pertenecen a números reales, pero pedimos que el B sea diferente de 0. Sí, así es. Tú nunca puedes, no sé si tú recuerdas, si te lo dijeron en la secundaria, pero decir que un número está dividido entre de 0, eso no es posible. Esto no existe. Entonces, jamás puedes decir que 5 entre de 0 existe porque no está definido. Tú puedes, ¿qué significa una división? ¿Qué significa dividir, por ejemplo, 5 manzanas entre de 5 chicos? Significa que a cada uno le vas a dar una manzana. Si tú me dices que vas a dividir ninguna manzana entre de 5 personas o que tu papá no te dejó ni un peso y son 5 hermanos, pues o lógico es que a ustedes pues no les va a tocar absolutamente nada, 0, ¿no? Pero si tú me dices que tienes 5 manzanas y las vas a dividir entre de 0 personas, eso no tiene lógica y ni tan siquiera existe este concepto. Esto es muy importante. Por esa razón, aquí escribimos este símbolo, que el denominador sea diferente de 0 para no tener esta complicación. En matemáticas, las divisiones de 0 sobre 0 no están definidas. Entonces, este es un número racional. Y bueno, ejemplos de ellos, pues hay muchos. Podemos encontrar, por decirlo así, si A vale 1 y B vale 2, tendríamos la fracción 1/2, tendríamos la fracción 5/8, tendríamos negativos, también se puede, claro que también se puede. Por ejemplo, menos 3/5 y así sucesivamente. Aquí hay un detalle, deben de ser números enteros, perdón, aquí. Deben de ser números enteros. El A y el B deben de ser números enteros. Y al de arriba se le llama numerador y el de abajo se le llama denominador. ¿Sale? Parece un poco tonto, pero bueno, algunos se equivocan. Entonces ya lo deben de tener claro. Lo que se encuentra arriba de la división, pues se llama numerador, lo de abajo denominador. Y entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, ¿por qué razón en este diagrama, en los números fraccionarios, contienen a los números enteros? Bueno, eso es algo muy importante que ustedes también deben de recordar, que los números enteros forman parte de los números racionales, porque por ejemplo, si yo les pongo el número 2, este claramente es un número entero, pero todo aquel número que se puede expresar como una fracción, pues también es un número racional. Entonces, el 2 es entero, pero el 2 también se puede ver como esta fracción y esto es racional. Por lo tanto, el 2 también forma parte de los números racionales. Por eso todos los números enteros son parte de los racionales, porque cualquier número entero tú lo puedes expresar como una fracción. En particular, la fracción más simple de un número entero es cuando tú le agregas al entero el denominador 1. Entonces, todos los números enteros siempre tienen denominador 1. Esto lo tienes que recordar. Todo entero tiene denominador
1. Entonces, esto es muy importante que tú ya lo tengas presente, que todo número entero siempre va a tener un denominador 1 y entonces por esa razón los números enteros pues forman parte o son un subconjunto, este símbolo se le llama subconjunto de los números racionales. Entonces, pues de ahí podemos deducir esto. Entonces ya sabemos qué les estoy diciendo aquí. Para empezar, les estoy diciendo que los números racionales son todas las fracciones A sobre B, donde A y B pertenecen a números enteros. Les estoy diciendo que las divisiones sobre 0 no existen. Este es un dato muy interesante que ustedes tienen que recordar. Les estoy diciendo también que estoy dando ejemplos de números fraccionarios o números racionales y también les estoy diciendo que todo número entero pues tiene denominador 1, que los enteros son parte de los números racionales. Les estoy diciendo muchos datos muy interesantes. Más aún, chicos, por ejemplo, si ustedes tuvieran esta fracción, un medio. El hecho de que ustedes tengan una fracción significa que pues tienen una división implícita ahí, significa que estamos dividiendo 1 sobre 2. De esta manera se expresa como una división. Si nosotros realizamos la división, pues obviamente aquí se tiene que ver cuántas veces cabe el 2 en el 1. Eso no es posible, por esa razón agregamos un punto decimal, agregamos un 0 y decimos que vamos a multiplicar 5 por 2, 10 para 10, 0. Entonces, esto equivale a 0.5. Resulta ser que los números racionales, también algunos de ellos, bueno, de hecho todos, se pueden expresar como números decimales. Entonces, pero hay de números decimales a números decimales. Resulta ser que los números decimales que representan un número racional son aquellos, no cualquiera, son aquellos que cumplen dos características. ¿Cuáles son las características que cumplen o las dos condiciones que deben de cumplir? Para que un número decimal represente o sea representado por una fracción, tiene que cumplir dos características. ¿Cuáles son? Uno, la primera característica para que un número decimal sea un número racional es que tenga decimales finitos. Por decirlo así, 3.1416, este es un número del tipo racional. Por ejemplo, 3.18 es un número racional. ¿Por qué razón? Porque yo puedo contar los decimales. Finito significa que se puede contar, que no pasa nada, que en algún momento voy a terminar de contarlos. Por ejemplo, aquí los cuento. 1, 2, 3, 4. Tiene 4 decimales. Acá los cuento. ¿Cuántos decimales son? Son 2 decimales. Por lo tanto, yo ya puedo asegurar que existe una fracción que lo representa. ¿Y cuál es la fracción que representa este valor? Pues yo puedo escribir 3, 14, 16 sobre, aquí puedo escribir un 1 y 1, 2, 3, 4 ceros. De esta manera. ¿Por qué 4 ceros? Porque cuento los decimales. Son 4 decimales, así que agrego 4 ceros al 1. Cuando yo haga esta división, ya nos va a salir este valor. O 3.18, ¿cómo lo hago? 318, ya sin decimal, sobre 100. De esta forma también me aseguro que esta es la fracción que representa. Entonces, es muy fácil transformar un decimal finito a una fracción. Un poco más complejo es quizás transformar una fracción a un decimal. Eso se tendría que realizar pues la división así como lo hicimos acá. Entonces, puede ser que tenga decimales finitos u otra. La otra forma en que también un decimal sea un número racional es que pues tenga un periodo. Si nosotros observamos la fracción 1/3, si nosotros hacemos la operación en la calculadora nos va a salir 0.33333. Siempre se va a repetir este número 3. Entonces,
Este número tiene un periodo y se puede representar de esta forma, 0.3 barrita arriba del 3, que es el que se repite. Si yo les pongo 0.124, 124, 124, 124, así sucesivamente de forma infinita, pues resulta ser que este 0.124 y se le pone una barrita acá arriba para denotar el periodo. Y resulta ser que estos pues son números racionales. Existe una fracción que los representa. Lógicamente ya representar un número de esta manera como una fracción es un poco más complejo y ustedes pues pueden checar ahí una pregunta, una tarea que quedaría ahí es cómo se transforma un número con periodo a una fracción. Entonces ahí ustedes lo pueden revisar con calma. No es el objetivo, aquí nada más es enseñarles más o menos cómo se clasifican los números y cuáles son de sus características. Entonces, resulta ser que los números decimales existen racionales, o más bien todos los números racionales se pueden ver como números decimales, pero no todos los números decimales son números racionales. Entonces, hay ejemplos de números decimales que no se pueden expresar como una fracción. Por ejemplo, si ustedes calculan la raíz del número 2, se van a dar cuenta, y nosotros por aquí lo vamos a hacer con la calculadora, si nosotros calculamos la raíz del 2, vean que tiene muchísimos decimales y que para empezar esta cuestión, pues no déjenme ver si lo puedo pegar aquí. Ahí está. Entonces, esta es la raíz del 2. Y fíjense que parece, ¿qué pueden observar con estos números decimales? Resulta ser que la calculadora, hasta donde me da, pues llega a este valor, pero primero que nada hay dos preguntas que hacer. ¿Creen que continúe el desarrollo de este número al infinito? Segunda pregunta. Observen cómo es su periodo. ¿Cómo va el periodo aquí? ¿Hay algún periodo para empezar? Pues yo no puedo observar ningún periodo. Es decir, los números irracionales, esos que dijimos que no se podían expresar como una fracción, aquí lo voy a escribir, los números irracionales, los que dijimos que no se pueden expresar como una fracción, pues resulta ser que son números decimales con dos características también. Para empezar, tienen infinidad, así los podemos detectar a primera vista, ¿no? Claro que estos criterios pues son engañosos, pero bueno, para empezar, para principiantes pues tienen infinidad de números decimales. Esa es una primera condición. Así que, pues no, para empezar deben de tener infinidad de números decimales y en segundo lugar, pues no hay periodo. No puedes decir, este es el periodo de este número. Si tú encuentras un periodo en este número, pues ya no es un número irracional. Entonces, a partir de esto, tú ya puedes empezar a detectar, a diferenciar los números decimales, los que son fracciones, los que son racionales, de los que son irracionales, simplemente observando el decimal. Entonces, por decir así, si yo les pongo estos números, si yo les pongo, por ejemplo, estuve haciendo este ejercicio, aquí yo lo voy a escribir. Déjame escribirlo así. Determina qué números son racionales y cuáles son irracionales. ¿Vale? Entonces, a partir de la forma decimal que les voy a poner. Entonces, vamos a ver qué números son racionales y, bueno, cuáles son los irracionales. Entonces, podríamos empezar, por decirlo así, si yo les pongo 0.25, pues entonces, ¿en qué clasificación entra? Tiene solamente dos decimales, tiene finitos decimales, entonces este es un número racional. Bueno, y podríamos poner otro ejemplo, por decirlo así, 0.13
13, 13, 13, así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, también este es un número racional. ¿Por qué? Porque aquí hay un periodo. Aquí porque es un número finito de decimales. ¿Sale? Acá podemos ponerle este otro valor. 3.18, 39, 45, 72, 1, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, ¿qué pasa? No puedo encontrar yo un periodo en lo que puedo observar. Además, pues tiene infinitos valores, entonces este es un número irracional. Se cumplen las dos condiciones. Aquí se deben de cumplir las dos condiciones. Debe de tener infinitos decimales y además, pues no hay periodo, ¿no? Entonces aquí se deben de cumplir los dos. Y bueno, pues así sucesivamente, si yo les pongo este otro, 20.20, 200, 2000, 20,000, y así sucesivamente, bueno, y así nada más, bueno, pues este claramente es un número racional. ¿Por qué? Porque podemos contar los números decimales, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 decimales. Entonces tiene 14 decimales. Si yo les escribo este otro ejemplo, 20.20, 200, 2000, 20,000, así sucesivamente, entonces este ya es un número irracional porque no tiene periodo y tiene infinitos decimales. Entonces, pues ustedes pueden revisar esto. Obviamente, en matemáticas, detectar los números irracionales no basta con estos dos criterios para un matemático ya estricto, pero bueno, son nociones intuitivas que ustedes les pueden ir dando un previo de cómo clasificar los números, cómo distinguir los números decimales, quiénes son racionales y quiénes son irracionales. Bueno, y continuando entonces con los números racionales, continuando con estos números racionales, vamos a acordarnos un poquito de cómo se hacen las operaciones con estos números. Bueno, entonces recordemos así grosso modo cómo se hacen estas operaciones con estos números. Si yo tengo una fracción y la voy a sumar con otra fracción, obviamente hay muchas maneras de hacer esta suma, pero bueno, aquí vamos a recordar esta forma básica. Para sumar dos fracciones, simplemente para sumar dos fracciones. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues multiplicamos los denominadores y hacemos el producto cruzado, A por D más B por C. Un ejemplo, esto es, obviamente, cuando los denominadores son diferentes. Aquí hay que ponerle que esto es para una suma heterogénea. ¿Qué significa que sea heterogénea? Que los denominadores son diferentes. Entonces, cuando los denominadores son diferentes, se aplica esta fórmula. Un ejemplo, 1/4 más 1/3. Resulta ser que cuando hacemos esta suma, multiplicamos 4 por 3. Luego multiplico de forma cruzada 1 por 3 y voy a sumar con 1 por 4. De esta forma, aquí me queda 3 más 4 sobre 12. Entonces, estos serían 7/12. ¿Sale? Así de esta manera vamos a sumar las fracciones. Ahora bien, ¿cómo se hace una suma homogénea? ¿Cómo se hace una suma homogénea de fracciones? Es decir, aquellos que tienen el mismo denominador. Por ejemplo, 1/3 más 2/3. Pues nada más se recorre el denominador común, que en este caso es 3, y se suma la parte de arriba, quedándonos 3 sobre de 3 igual a 1. Entonces, estas cuestiones así de simples, ustedes las deben de tener muy presentes de cómo se realizan estas operaciones. A ver, yo nada más quiero que ustedes vayan razonando un poco, perdón,
vayan razonando un poco de por qué tenemos que hacer, por qué estos dos procedimientos son diferentes, por qué con estas heterogéneas tenemos que hacer este procedimiento y por qué con las homogéneas es más sencillo. Bueno, entonces, para ello, bueno, ustedes piensen qué representa un cuarto. Un cuarto, si nosotros tenemos un pastel y digo, quiero un cuarto de ese pastel. Entonces, tú agarras el pastel, lo divides en 4 partes y esta es tu cuarta parte que te representa esto. ¿Sale? Por el otro lado, un tercio. Si yo digo, quiero un tercio del pastel, entonces lo vamos a dividir en 3 partes iguales y ahora esto representa tu tercio. Como tú puedes observar, no puedes realizar la suma de un cuarto más un tercio de forma directa porque las partes son distintas. Entonces, no puedes sumar dos cosas que son diferentes. Este cacho de un tercio es más grande, lógicamente, que esta parte de un cuarto. Entonces, por esa razón, tienes que buscar un denominador común. Una manera muy sencilla de hacerlo es buscando un denominador común de estas dos fracciones. ¿Cómo lo puedes lograr? Bueno, este cuarto lo puedes escribir como una fracción equivalente multiplicando el numerador y el denominador por un número en común. Por ejemplo, si yo multiplico por 3, 3 por 1, 3 por 1, 3, y abajo también multiplico por 3. Esto con el fin de no afectar la fracción, 3 por 4, 12. De esta manera, el denominador común es 12, un cuarto equivale a 3 doceavos, y si acá multiplico por 4 sobre 4, al hacer la multiplicación me daría 4 y 3 por 4, 12. Acá se refiere a que son 4 doceavos, acá 13 doceavos. Entonces, si tú lo sumas, ya te dan tus 7 doceavos. Buscar un denominador común, es decir, no dividir tu pastel aquí en este caso en 12 partes iguales y acá también dividir tu pastel, hacer subdivisiones en 12 partes iguales para que puedas sumarlas de esta forma. Entonces, esa es una manera en cómo tú puedes hacer mentalmente sumas de una manera más sencilla. Si yo, por ejemplo, te digo, vamos a sumar, por decirlo así, 1/5 más 3 sextos. Entonces, definitivamente aquí los quintos y los sextos pues no son iguales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Buscar un común denominador. ¿Cuál es ese común denominador? Pues el 30. ¿Y el 30 qué pasa? 1 por 6, 6. 3 por 5, 15. Entonces, en esta parte son 6 treintaavos, el quinto, y los 3 sextos se convierten en 15 treintaavos. Lo sumas y te da 21 treintaavos. ¿Sale? Entonces, de esta manera hacemos la suma. La resta también tienes que recordar cómo se realiza. Si tú tienes A sobre B menos C sobre D, la resta de fracciones pues se realiza igual, multiplicando los denominadores en común, haciendo el producto cruzado, A por D. Aquí es muy importante que respetes el orden. Primero se tiene que multiplicar este valor por el D menos, es decir, vamos a proceder de izquierda a derecha, menos B por C. Entonces, si yo les pongo, vamos a restarle a un tercio, le voy a restar un cuarto. Entonces, primero que nada, pues tenemos que hacer común denominadores porque son diferentes. 3 por 4, 12. Y haciendo el producto cruzado, aquí sería 4 menos 3. Entonces, sería un doceavo. Bueno, y de esta forma, pues ya vamos sacando las operaciones. Si esta es para, obviamente, heterogéneas, restas heterogéneas que tienen diferente denominador, pero si tienen el mismo denominador, entonces pues no es necesario hacer todo este procedimiento. Si yo te pongo a un quinto, réstale 5, bueno, 4 quintos, pues ¿cómo vamos a hacer esta resta? A 1 le quito 4, recorro el denominador y aquí me quedan menos 3 quintos. Entonces, de esta manera, pues vamos a hacer las restas de fracciones o de números fraccionarios. Bueno, ¿qué más podemos decir? La multiplicación también la tienes que recordar para este curso. Tienes que tener muy presente cómo se realiza la multiplicación de fracciones. Y para ello, la multiplicación de fracciones, A sobre B por C sobre D, se realiza de esta manera.
multiplicas de forma directa los numeradores A por C sobre de forma directa los denominadores B por D. Si yo te pongo que voy a multiplicar 1/5 por 3/4, entonces vamos a hacer esta multiplicación directa, 1 por 3, 3, 5 por 4, 20. Hay casos muy especiales, por ejemplo, si yo te pongo a multiplicar 5 por 1/2, pues, ¿qué tienes que hacer? Agregar denominador 1 y decir 5 por 1, 5. 1 por 2, 2. 5 medios. Si yo te pongo a multiplicar varias fracciones, por ejemplo, 1/2 por 3 enteros, por 1/4, por menos 1/5, entonces hay que hacer la multiplicación también directa. O no olvides que a los enteros se les agrega denominador 1 y dices 1 por 3, 3, 3 por 1, 3, y luego 3 por menos 1, pues menos 3, ¿no? Y abajo sería 2 por 1, 2, 2 por 4, 8 y 8 por 5, 40. De esta manera obtendríamos la multiplicación de fracciones. Y también no debes de olvidar cómo se hace la división. No sé si te acuerdes cómo se hace la división de fracciones, pero bueno, vamos a darle una pequeña recordadita. A sobre B sobre C sobre D, ¿cómo se realiza? Esta es una división. De esta manera vamos a estar expresando las divisiones. Hay algunos autores que la expresan así, A sobre B entre C sobre D, pero esto es muy de primaria, ¿no? Entonces, de esta manera, ya este simbolito entre, que era en la rayita con los 2 puntitos, casi ya está obsoleto para este nivel. Más que nada vamos a utilizar esta notación. Esta rayita de en medio larga significa que estamos dividiendo esta fracción sobre esta otra. ¿Y cómo vamos a proceder? Pues según esto, tienes que, si la tienes de esta forma expresada, procedes con producto cruzado, A por D sobre B por C. Pero si la tienes de esta manera, tienes que multiplicar extremo por extremo. Algunos le llaman la ley del sándwich. Multiplicas los extremos y los colocas arriba, y luego los medios con los medios y los colocas en medio, valga la redundancia. Entonces, los extremos, los productos de los extremos pues van arriba y los productos de los medios van abajo. Entonces, de esta forma, ya que tenemos los extremos y los medios, vamos a ver un ejemplo. Si yo te pongo, vamos a dividir 5/4 sobre 3/5. Entonces, tú dices, multiplico 5 por 5, 25. Medios con medios, 12. Ahí está. Si yo te pongo a dividir un entero entre de 3/5, es decir, su recíproco, cuando tú divides un 1 entre de otro número, se dice recíproco. Este 1 no tiene denominador, pero recuerda que todos los enteros tienen denominador 1, extremo por extremo, 5, 1 por 3, 3. Entonces, el recíproco de 3/5 es 5/3. Y si yo te digo, por decir así, 3 enteros sobre 1/4, acuérdate que el 3 tiene denominador 1 y decimos extremo por extremo, 3 por 4, 12, sobre 1 por 1, 1. Entonces ya nos quedaría 12, simplemente. Entonces, ahí están varios ejemplos de cómo se realiza la división. Espero que estos apuntes los vayas considerando para que no se te olviden cómo realizar estas operaciones básicas. Y algo muy importante para continuar, bueno, vamos a continuar con el análisis de los números. Ya que les definí algunas propiedades de los números racionales, pues vamos a continuar con los números enteros. Y bueno, ¿por qué razón? Bueno, los números enteros, como ya les había dicho, se denotan por esta letra Z con doble rayita. Y bueno, los números enteros básicamente ya les había explicado quiénes son. Van desde menos infinito, por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Y los ocupamos, aunque parezca raro que tengamos números negativos, esos números negativos pues en la vida cotidiana nos representan deudas, nos representan bajas temperaturas, por abajo del 0, etcétera. Entonces, nos representan, por ejemplo, si ustedes han visto alguna película, pues resulta ser que hay muchos edificios que tienen sótano. Entonces, al nivel del suelo, pues se refiere al nivel 0, y ya cuando tú bajas de manera subterránea, pues ahí vamos teniendo pisos negativos. O bien cuando estás justamente viendo el nivel del mar enfrente de la playa, pues estás al nivel 0.
pero si te sumerges de por debajo del agua, pues tenemos metros negativos, tantos como te puedas sumergir. Y bueno, así sucesivamente. Entonces, estos números son muy, muy importantes. Yo te recomiendo que tú hagas la analogía con el dinero. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque si yo, por ejemplo, te digo -3, a lo mejor esto significa cuando ibas en primaria, pues que le debías 3 pesos a tu amigo, ¿sale? Entonces, ¿por qué es importante y a qué me refiero con esto? Resulta ser, chicos, que muchos de ustedes cuando presenten examen de admisión a una universidad no van a poder tener a la mano su calculadora. Entonces, es muy importante que ustedes superen el detalle de hacer operaciones de manera mental, sobre todo las operaciones con signo. ¿A qué voy? Vamos a ver la suma de números enteros. Nosotros, si nos ponen a sumar -3 menos 7, ¿cuánto nos da esta suma? Sin necesidad de usar calculadora, pues nos da -10. Si yo les pongo a sumar 3 más 7, también les da 10. Si yo les pongo esta otra operación, -7 más 2, a esta me da -5. Y si te pongo la operación 2 menos 9, pues esta me da -7. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Cuáles son las reglas que se siguen para realizar sumas de números enteros? Miren, cuando yo digo suma, me refiero en términos generales, porque en sí aquí no es tanto una suma, sino como pueden ver es una resta, pero sí es una suma porque se puede ver de esta manera. Ustedes no me dejarán mentir que si ustedes multiplican este signo más menos, se convierte en menos, pero en realidad es la suma del 2 con el número entero -9. Son la suma de dos números enteros, uno es positivo, el otro es negativo, por eso se interpreta como una resta, pero en realidad nada más hay una operación que es la suma en este caso. Bueno, y resulta ser que si tú, te digo, te pregunto, ¿tú conoces las leyes de los signos para realizar sumas de números enteros? Suma de enteros, nada más, ¿sale? Si tu respuesta es menos por menos más y más por menos menos y todo eso es incorrecta, porque esas operaciones las haces cuando realizas una multiplicación. Aquí estamos hablando de sumas, ¿sale? ¿Y por qué te decía yo que es importante que tú hagas una analogía con la tiendita o con el amigo que le debes? ¿Por qué razón? Bueno, resulta ser que las leyes para sumar números enteros son estas. Si tú tienes dos números enteros y tienen el mismo signo, entonces los sumas y dejas el signo en común. Por ejemplo, 3 más 7 son 10 y dejamos el signo en común menos. Si tú tienes en este caso, estos números que tienen el signo en común positivo, aunque no aparezca aquí al inicio, siempre es más. 3 más 7, pues también nos da 10. Se suman y se les deja el signo en común que es positivo. Entonces, ahí podemos escribir ya nuestra ley. Si tienes que sumar números con el mismo signo, entonces súmalos y déjales el signo en común. ¿Sale? Pero si tú tienes que realizar una suma de dos números con signo diferente, aquí lo voy a escribir. Entonces, ¿qué se va a realizar? Se va a realizar una resta. Entonces, réstalos y deja el signo del mayor en valor absoluto. ¿Sale? ¿A qué me refiero con el mayor en valor absoluto? Bueno, en realidad, si ustedes seguramente les dijeron en la secundaria, que si tenían
permítanme tantito, que si tenían una recta real, entre más se fueran hacia la izquierda, más pequeño sería el número. Por ejemplo, el menos 10 y el menos 9. ¿Quién es menor? Pues claramente el menos 10 es más pequeñito que el menos 9. Sin embargo, en valor absoluto, es decir, obteniendo la parte positiva de estos dos valores, el más grande, pues en valor absoluto es esto. Y en valor absoluto se representa así. Entre dos barras se coloca el valor y esto siempre te da un número positivo. Si tú dices el valor absoluto de 9, pues siempre va a ser 9. Siempre resulta ser el mismo número, pero con signo positivo. Entonces, en este caso, observen, comparen estos dos valores. Van a ser menos 7 más 2. En este caso, pues ustedes comparando estos dos valores se van a dar cuenta. Para empezar, tienen diferentes signos, así que se tiene que hacer una resta, definitivamente. A 7 le quito 2, me quedan 5. Pero ¿cómo resuelvo lo del signo? Observen este valor. Aunque sea más pequeño porque está más a la izquierda, en valor absoluto este 7 y este es 2, por lo tanto gana el número negativo. Hay más negativos que positivos. Yo no pretendo confundirlos, pero esto es una notación, estas son las reglas que se usan. Yo prefiero que ustedes hagan la analogía con las deudas. Si, por ejemplo, ustedes deben 9 pesos, eso significa menos 9, debo 9 pesos y abono 2 pesos, entonces ahora debo 7 pesos. Así, de esta forma, ustedes vayan haciendo la analogía. Seguramente ustedes son expertos en realizar estas sumas, pero bueno, estas son las reglas que hay que emplear. Así que, pues, les voy a poner más ejemplos. Si yo tengo, por decir así, menos 3, más 2, menos 7, menos 10, menos 5, más 4, ¿cómo puedo realizar esta operación? Entonces, pues aquí lo que nosotros podemos hacer es seleccionar todos aquellos números que sean negativos, porque acuérdense que la regla nos dice que si tienen el mismo signo, pues hay que sumarlos. Entonces hay que sumarlos. Entonces, en este caso selecciono todos los negativos y los sumo. 3 y 7 son 10 y otros 10 son 20 y estos son 25, pero además la regla me dice que le deje el signo en común. Entonces, como el signo en común es el negativo, aquí son menos 25. Luego, observen los números positivos, que son estos, también son del mismo signo, los sumamos, me dan 6. Y ahora a menos 25 le sumo 6, me quedaría menos 19. ¿Por qué razón? Porque son de diferente signo, los voy a restar. A 25 le quito 6, me quedan 19, pero gana este porque son más. Si yo debo 25 pesos y pago 6, ahora deudo 19 pesos. De esa manera se hacen las operaciones. ¿Por qué es importante que ustedes realicen correctamente estas operaciones con signo? Porque más adelante vamos a reducir términos semejantes y resulta ser que no pueden realizar esta reducción de términos semejantes porque no pueden hacer la suma de números enteros. Entonces, esto es muy indispensable. Estas dos reglas les pido que ustedes se las aprendan. Recuérdenlas que si son del mismo signo, se suman y se deja el signo en común. Si son de diferentes signos, se restan y se deja el signo del, digamos, en términos coloquiales, el más grande, el número más grande. Bueno, entonces, de esta manera, pues estamos viendo quiénes son los números enteros y vamos a continuar con nuestro análisis de los números que corresponde a esta diapositiva, a este video, y vamos a ver ahora qué pasa con los números naturales. Bueno, de los números naturales no hay mucho que decir, los ocupamos simplemente porque así inició nuestra historia, contando. Al hombre le dio curiosidad por contar, por saber cuánto tiene, y empezamos desde el 1, 2, 3. Es como si yo les dijera a ustedes, a ver, enlístense en orden alfabético por apellido, y empieza enumérense, perdón, en orden alfabético, 1, 2, 3, 4. Esta es la noción intuitiva de los números naturales. Me interesa más dejar en claro aquí qué son los números primos. Los números primos forman parte de los números naturales y resulta ser que los números primos son aquellos que solamente tienen
dos divisores. A ver, maestra, ¿cómo está esto de que dos divisores? ¿Qué significa divisor? Bueno, de manera intuitiva yo les voy a decir así. Tengo el número 9. Dime números que lo dividen. Y tú empiezas, bueno, lo divide el 1. Sí, porque 9 entre el 1 me da 9. ¿Qué otro número divide el 9? Pues el 3. También el 9 entre 3 me da 3. ¿Qué otro número divide el 9? Pues el 9. 9 entre 9, 1. Sí, son todos estos divisores del 9. A estos se les llama divisores, aquellos números que dividen al número que nosotros estamos estudiando. Entonces, en este caso, tiene 1, 2, 3 divisores. Por lo tanto, este no es un número primo. Entonces, número primo es aquel que solamente tiene dos divisores. Y son divisores triviales. Solamente lo divide el 1 y lo divide el mismo número. Bueno, y entonces, si empiezan a listar los números naturales, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta el infinito, díganme entonces quiénes son los números primos. Entonces, ustedes ya vayan sacando la lista. Aquellos que solamente tienen dos divisores. El 1 no es, porque, bueno, aunque cumple la definición que lo divide el 1 y el mismo número, se convierte en un divisor nada más. Debe tener dos divisores. Entonces, vamos con el número 2. ¿Qué pasa con el número 2? Lo divide el 1 y el mismo número 2. Entonces, nada más tiene dos divisores. 2 entre 1 da 2 y 2 entre 2 pues da 1. Entonces, el 2 sí cumple con ser un número primo. Esta que estoy escribiendo acá se llama llave y se utilizan para escribir conjuntos, para listar un conjunto de números. En este caso, pues el 2 ya lo pongo en primera fila. ¿El número 3 será un número primo? Pues vamos a ver quiénes lo dividen. ¿Lo divide el 1? Sí. ¿Lo divide el 2? No. Bueno, sí lo divide porque da 1.5, pero al dividir, aquí me refiero al dividir en números enteros. Entonces, que te dé un resultado entero, el 2 pues no da y el 3 sí lo divide de forma entera. Entonces, 3 entre 3 da 1. Entonces, el 3 solamente tiene dos divisores, por lo tanto es un número primo. ¿El 4 será un número primo? Pues no, porque lo divide ¿quién? Lo divide el 1, lo divide el 2, lo divide el 4. Entonces, este no es primo. El 5 sí. Y así ustedes pueden buscar más números primos. Les recomiendo que investiguen la criba de Eratóstenes. Aquí Eratóstenes con mayúscula. Eratóstenes, quien inventó un método para cribar. Ustedes saben lo que es una criba. Si ustedes ponen un poco de arena en una criba, pues sale la parte fina de la arena y las piedras más grandes quedan arriba. Así también Eratóstenes en su criba metió todos los números naturales y empezó a colar solamente los números primos. Entonces, con esta criba, tú puedes investigar todos los números primos que existen y son infinitos. No creo que termines de escribirlos. Entonces, bueno, esto se refiere con los números primos. Vamos a continuar para ya poderles dejar su primer tarea. Y ahora que ya les hablé grosso modo de los números primos, de los enteros, de los racionales, de los irracionales, les voy a platicar acerca de las propiedades generales de los números reales. Vamos a ver cuáles son estas propiedades, porque ahí vienen en su guía y pues las deben de conocer porque son propiedades muy, muy interesantes, muy importantes que ustedes dominen. Propiedades de los números reales. Entonces, vamos a ver qué propiedades tienen estos números reales y pues justamente ya que nosotros sabemos sumar, restar, multiplicar estos números, pues ya podemos empezar a definir sus propiedades. Y una de ellas es esta. Vamos a empezar, vámonos a la página 26 de su guía y vamos a ver la conmutatividad. Entonces, empezamos con la conmutatividad. Entonces, inciso A, conmutatividad.
Entonces, ¿qué es la conmutatividad? En la suma. Vamos a ver primero, aquí es muy importante clasificar las operaciones. En este caso vamos a ver propiedades, pero para la suma. Entonces, suma solamente. Entonces, la conmutatividad para la suma, ¿qué te dice? Dice así, si tú realizas una suma, A más B, esto es lo mismo que si sumaras B más A. Es a lo que algunos dicen, el orden de los sumandos no altera el resultado o la suma, ¿no? Entonces, si yo les pongo 5 más 2, es lo mismo que si ustedes sumaran 2 más 5, ¿sí o no? 5 más 2 da 7 y 2 más 5 pues también nos da 7. El detalle aquí es que, bueno, ustedes dirán, pues son propiedades obvias, como que esto no me va a servir, pero resulta ser que cuando estamos en la práctica, esto se puede transformar en algo, pues bastante difícil, porque a veces yo les puedo poner, o pueden llegar a este resultado, ¿no? Yo les puedo poner así. 0 es igual a x cuadrada menos 25. Y luego les pongo así. Menos 25 más x cuadrada igual a 0. Ok. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Parece que no, pero parece que sí. Entonces, simplemente lo que se hace es que cambian los términos, pero del lugar, pero el signo se sigue conservando. Entonces, sin una expresión, ustedes observan que los signos siguen siendo exactamente iguales y lo único que hicieron fue cambiar el orden, entonces esa igualdad se sigue conservando. Entonces, hay que aprender a aplicar pues estas propiedades que parecen obvias, pero que luego se nos olvida y le decimos, maestra, pero es que eso no se parece al anterior. Bueno, pero es que sí, es igual. Si nosotros luego tenemos la asociatividad. Bueno, la conmutatividad lo que hace es cambiar el orden. Cambia el orden de los términos. Y la asociatividad no cambia el orden. Yo les puedo poner A más B más C y del otro lado A más B más C. Pero en esta parte yo agrupo de esta manera y en esta parte yo agrupo de esta manera. Agrupar significa introducir estos signos aquí de paréntesis. Agrupo estos dos términos y yo les pongo 5 más 3 más 2. Y acá también les pongo 5 más 3 más 2. La asociatividad, como pueden ver, no cambia el orden. Solamente define prioridades de operaciones. Entonces, ¿qué significa esto? 5 más 3, 8. 8 más 2. Y del otro lado, 5 más 5. Aquí me da 10 y acá me da 10. Esta es la asociatividad. ¿Sale? Otra, y también tiene sus aplicaciones, después las vamos a ver más adelante, yo les voy a ir diciendo qué propiedades estamos usando. Bueno, entonces, identifiquen, esta no cambia el orden, esta lo que hace es agrupar, ¿sale? Esta agrupa. Bueno, y vamos con la tercera propiedad de la suma, que se refiere a la identidad. La identidad se refiere a la identidad aditiva, se refiere a aquel valor que se agrega a una suma, pero que no la afecta, sigue dejando el mismo valor tal y como está. Por ejemplo, si yo les pongo 5 más 0, pues me sigue dando 5, ¿sí o no? Entonces, ¿quién es la identidad aditiva o el neutro aditivo? A otros le dicen así, neutro aditivo. Entonces, aquí el neutro aditivo o la identidad aditiva es el 0, ¿sale? Es ese 0. Y ustedes dirán, profa, pero eso está muy fácil. Bueno, pero resulta ser que luego les ponemos esto, x cuadrada más a sobre b igual a x cuadrada más a sobre b. O bueno, les puedo poner así. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con esta propiedad? Bueno, pues resulta ser, chicos, que si ustedes pues hacen algún despeje aquí,
Esto lo mueven para el otro lado restando. Y esto que se dan cuenta que es, esto vale 0 porque es una resta de dos expresiones idénticas. Y esto, pues definitivamente ya ni lo escribo. Ya sé que vale 0. Entonces, lo que te está diciendo esto es que cuando tú le agregues un 0 a la expresión, pues no la estás afectando, la estás dejando exactamente igual. Entonces, de aquí deduces que x cuadrada pues vale 25, ¿no? Bueno, y la otra propiedad de la suma, pues se conoce como el inverso aditivo. Inverso aditivo. Es muy importante que ustedes conozcan también esta propiedad, que te dice que si tú tienes un A, siempre vas a poder encontrar en los reales un número contrario, menos A, de tal manera que cuando lo sumas te dan el neutro aditivo. Entonces te regresa el neutro aditivo. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y eso a mí de qué me va a servir? Bueno, pues otra vez, justamente existen muchas aplicaciones de estas propiedades que están presentes y que podemos realizarlas sabiendo este valor. Por ejemplo, si yo les pongo x más un medio y entonces ustedes a lo mejor quieren desaparecer la fracción, ¿no? Igual a un 0. Entonces ustedes dicen x más un medio menos un medio. Saben que con restándole ese menos un medio desaparecen esto, pero si lo agregan de este lado, el menos un medio, también lo tienen que agregar del otro lado. Entonces aquí desaparecen porque ya saben que por esta propiedad vale 0 y del otro lado les queda esto. Esta es la base para, pues, determinar o resolver ecuaciones lineales. Bueno. Y continuamos con las propiedades de los números reales, pero ahora vamos con la multiplicación. Y es que resulta ser, chicos, que nada más se definen para la suma y la multiplicación, porque la resta es un caso particular de la suma y la división es un caso particular de la multiplicación. Entonces vamos a ver las propiedades de la multiplicación. De igual manera, al igual que con la suma, tenemos la conmutatividad. Entonces, aquí sí es A por B igual a B por A. Cuando dos letras están pegadas es una multiplicación. Y esto que dice, el orden de los factores, pues no altera el producto. Entonces, si yo les pongo 5 por 2, esto es lo mismo que 2 por 5. Y así que si ustedes tienen en algún momento 5 por 2, 10, 2 por 5, 10, entonces seguramente cuando tengan estas expresiones x cuadrada raíz de 3 por y, ustedes seguramente van a decir, primero ponemos el número, porque siempre se escribe así, en orden alfabético x cuadrada y luego y. ¿Sale? Entonces, no se asusten si esta expresión parece diferente que esta otra, en realidad significa lo mismo porque es una multiplicación de estos tres factores. Bueno, cambia de nuevo, insisto, el orden en la multiplicación. Y la asociatividad, al igual que con la suma, la asociatividad, entonces nosotros tenemos A por B por C, agrupamos estas dos y esto va a ser igual a A por B por C. Esta no cambia el orden, simplemente agrupa. Y por ejemplo, si tú tienes 5 por 3 por 2, es lo mismo, aquí un puntito en medio grande significa multiplicación, no punto decimal. O bien, bueno, lo voy a dejar así, o mejor lo expreso así, porque si no, luego van a creer que es punto decimal, así. 5 por 3 por 2 es 5 por 3 por 2. Entonces, 3 por 2 a 6 por 5, 30, 5 por 3, 15, por 2, 30. Es exactamente lo mismo. Entonces, la asociatividad no cambia orden, sino define la prioridad con la que se va a realizar la operación. ¿Sale? Inciso C, el neutro multiplicativo o la identidad multiplicativa. ¿Qué te dice? Si yo tengo un medio y lo voy a multiplicar, bueno, siempre vas a poder encontrar un número 1 que al ser multiplicado el medio por este 1 te va a dar el mismo valor. ¿Sale? Entonces,
Por ejemplo, si yo tengo aquí 3/4 de x igual a 5, entonces tú dices, madre, ¿cómo desaparezco ese 3/4? Bueno, pues resulta ser que si tú multiplicas por 3/4 de x, lo multiplicas por 4/3 y lo que haces ahí, pues lo repites acá. Si acá multiplicas por 4/3, pues del otro lado también por 4/3, haces la multiplicación, aquí te da 12 sobre 12, x, y esta 12 entre 12 te da 1. Como es 1 por x, acá te quedaría 20, denominador 1, 1 por 3, 3, 20 tercios. Entonces ya deduces que x vale 20 tercios. De esta manera se puede aplicar esta propiedad, el neutro multiplicativo. Y el inverso dice que si tú tienes un valor a sobre b, donde el b es diferente del 0, siempre vas a poder encontrar un b sobre a, de tal manera que esto te dé 1. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con la propiedad que ahí nos da? En particular, si el b fuera 1, esto se transforma a la propiedad que nos da el libro. A sobre 1 es igual a 1 sobre, perdón, por 1 sobre A es igual a 1. Entonces, ¿qué significa? Bueno, que si tú tienes un valor A, siempre puedes encontrar su recíproco, 1 sobre A, que al hacer la multiplicación te da 1. Siempre puedes encontrar un valor que lo anula. Entonces, por ejemplo, si yo te pongo 5, ¿cuál es el recíproco o el inverso multiplicativo de 5? Pues 1 sobre 5. Si tú haces la multiplicación, 5 por 1 da 5, 1 por 5, 5, entonces esto te da 1. Siempre se puede encontrar ese valor. Si yo te pongo 1/3, ¿cuál es el recíproco de 1/3? Recíproco, así se dice. ¿Cuál es el recíproco de 1/3? Pues 3. ¿Por qué? Porque 1 por 3, 3, 3 por 1, 3. 3 entre 3, 1. Entonces, este es el inverso, te dice que, pues nada más, si tú tienes un valor, coloca 1 sobre 5 y al multiplicarlo te va a dar 1 siempre. Entonces, si tú tienes un valor, coloca 1 sobre 8 y cuando los multipliques te va a dar 1. Eso te dice esta propiedad, el inverso multiplicativo. Y por último, la propiedad más importante, o bueno, una de las propiedades más importantes que une lo que es la multiplicación con la suma, es la propiedad distributiva. La propiedad distributiva pues como les decía, une la suma con la multiplicación. Y es una propiedad que ustedes van a estar aplicando mucho. Cuando tengan un valor numérico fuera de un paréntesis que afecta una suma, va a multiplicar A por B más A por C. Van a distribuir este valor de A con los dos términos que se encuentran adentro. O bien, si ustedes la tienen de esta manera, B más C por A, pues van a distribuir de esta manera, B por A más C por A. Pueden tener este valor antes del paréntesis o después, pero significa relativamente lo mismo, que van a distribuir ese A multiplicándolo por los dos valores que se encuentran adentro, dos o más valores porque pueden ser más. Y aquí pues ordenan en orden alfabético, primero A, luego B, aplican la conmutatividad y aquí también aplican la conmutatividad y les queda exactamente lo mismo. Entonces, esas son las propiedades de los números reales y viene su primer tarea. Seguramente ya la hicieron. La primera tarea es que en la página 27 de su guía van a identificar la propiedad de los números reales que se está usando en cada situación. Por ejemplo, en este caso, pues aquí pueden ver A, B, C y se agrupan nada más. Esta es la asociativa. Entonces ya aquí le pueden escribir. A ver, permítame, ¿dónde anda mi cursor? Aquí ya le pueden escribir asociativa. Acá A por 1 igual a 1.
¿Qué propiedad es de las que vieron? Para empezar, tiene que ser de la multiplicación. ¿Sale? Entonces, aquí es ustedes obsérvenlo, A por B igual a B por A. ¿Qué propiedades la escriben? ¿Sale? Entonces, van a escribir todas las propiedades, ahora aquí viceversa. Escriben la propiedad de los números reales que justifique la proposición 8 más 3 es igual a 3 más 8. ¿Por qué se puede hacer esto? Aquí, por la conmutatividad. ¿De quién? De la suma. Acá arriba también escriban asociatividad de quién, de la suma, porque hay asociatividad de la multiplicación y de la división. Entonces, hagan esto y también apliquen las propiedades, bueno, aquí quizás me faltó decirles por acá arriba, porque nada más les di las operaciones de la suma y la resta con los enteros. No está de más que ustedes recuerden sus leyes que ya usaban. Acuérdense que estas leyes que ustedes son muy, muy conocidas y que dominan muy bien son para la multiplicación de enteros. ¿Sale? Entonces son para multiplicaciones y divisiones. ¿Sale? No nada más para multiplicaciones, sino también para divisiones de enteros. Entonces, más por más da más, menos por menos da más. Si multiplicas dos números con el mismo signo, te va a dar siempre positivo. Y si multiplicas dos números con signos diferentes o divides dos números con signos diferentes, siempre te va a dar negativo. Entonces, ahí eso ya es conocido. Estas son para la división y la multiplicación. Las de arriba son suma y resta. Acá multiplicación y división. Y en particular, pues si yo les pongo a multiplicar menos 3 por el 2, pues nos da menos 6. Si les pongo a multiplicar 2 por menos 3, pues nos da menos 6. Si les pongo a multiplicar menos 5 por menos 10, pues me va a dar 50. Y si les pongo a multiplicar 8 por 2, me va a dar 16. O si les pongo a dividir menos 3 sobre menos 1, pues me va a dar más 3, porque menos por menos es más. Entonces, estas leyes sí ya las saben usar. Entonces, estas son las que van a aplicar para esta tarea. Página 32 y 33 de la guía. Voy a habilitar el espacio Microsoft Teams para que ahí suban su tarea. ¿Sale? De mi parte, por este momento es todo. Esperen otro video en el cual les voy a explicar más del contenido de la guía. Les deseo éxito en sus actividades. Si tienen una duda, lo discutimos en clase el día de mañana. Hasta luego.